Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvia Méndez y continuamos con nuestro programa y hoy nuestra invitada para seguir respondiendo las preguntas que nos quedaron pendientes, súper interesantes con la terapia de reemplazo hormonal, está entonces la doctora Julie Urrea. Hola Silvia, ¿Cómo qué bueno estás? estar por aquí de nuevo. Sí, porque tenía muchas preguntas para hacerte, así que bueno, alguien se está matando por ahí, pero no importa. Vale, habíamos estado hablando todo esto de la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Todas las cosas que me dijiste súper interesantes, pero bueno, obviamente con qué me quedé yo, con la parte de ideal para la etapa de la menopausia, ¿sí? Eh, ¿Hay algún tipo de hormonas que se recomienden? Es que hay tanto sobre este tema, tanto Ujú. miedo, ¿no? El otro día hablaba con una clienta y me decía, no, esto no, porque tanto miedo. Entonces, ¿hay algún tipo de hormona, cosas que nos den seguridad, que digamos, bueno, sí se puede? Es muy importante tener en cuenta que a medida que han avanzado los años, la ciencia ha ido investigando más y hemos llegado a encontrar hormonas que son muy seguras para el ser humano. Anteriormente las hormonas que se utilizaban eran hormonas equinas y se vio con el tiempo que este tipo de hormonas producían aumento de riesgo de patología neoplásica, cánceres a nivel de útero, de endometrio, de mama en algunas mujeres. Entonces, a raíz de esto, pues se continuó la investigación y se fue, digamos, llegando a nuevas moléculas, dentro de las cuales las actuales hormonas que se utilizan para terapia de reposición hormonal o de reemplazo hormonal son las hormonas bioidénticas. Las hormonas bioidénticas son de origen vegetal y son Vale, bioidénticas porque son exactamente iguales a las que fabrica el ser humano, ¿vale? vale. Entonces, de esta forma, cuando hablamos de que pueda o no pueda haber riesgos, ya los riesgos no son inherentes a la molécula que se emplea, sino a los factores de riesgo propios genéticos del paciente. Por eso siempre hay que, digamos, identificar bien cuál es el paciente que es apto para este tipo de tratamiento. Vale. ¿Vale? Por eso es necesario hacer estudios anteriores tan exhaustivos, ¿no? Exactamente. Lo más importante es estudiar bien al paciente y elegir bien al paciente que es candidato para este tipo de tratamiento y saber cuál no para también decirle por qué no, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es una muy buena historia clínica donde necesitamos identificar cuáles son los antecedentes de familia de este paciente y cuáles son los antecedentes propios. Ahora, si vos tenés un paciente, una paciente que tiene antecedente, por ejemplo, de cáncer de útero o mama, ¿se evita hacer este tratamiento? El tipo de tratamiento que se le podría brindar a este paciente en un momento puntual sería un tratamiento que lleve exclusivamente testosterona. No podríamos utilizar estrógenos, ¿por qué? Porque perdón, los tumores hormonodependientes tienen un feeling o un tropismo por los tejidos de Vale, nuestro cuerpo que están comandados por las hormonas, en este claro, caso ovarios, útero, mama. exacto. Entonces, si el proceso canceroso que presentó este paciente está relacionado con estos órganos, no vamos a utilizar nunca estrógenos, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora, sí se puede utilizar testosterona, pero aún así necesitaríamos hacer un tratamiento adicional que nos permita bloquear la transformación de testosterona a estrógenos y de esta forma evitamos todos los riesgos. Vale, y hablando de testosterona, ¿esto puede traer algún otro efecto secundario en la mujer? Relacionado propiamente dicho con la testosterona, Sí, todo depende de las dosis, ¿vale? La vale. testosterona en la mujer es muy segura en las dosis que son correctas para cada paciente, por eso se debe individualizar el caso. Ok. Sí es importante tener en cuenta que hay muchos aspectos relacionados que son inherentes al paciente y que se deben tener en cuenta también al momento de decir este tratamiento. Si la mujer, en este caso estamos hablando de mujeres, si la mujer que quiere este tratamiento tiene tendencia a la alopecia, ¿sí? Y es una alopecia que es más androgenética, que ya sabemos que las mujeres también presentan alopecia androgenética, Ujú. tenemos que tener cuidado porque la testosterona es una hormona que nos hace caer el Cae pelo, del pelo. ¿vale? Vale. Que si no tenemos antecedentes de alopecia androgenética, no vamos a tener ningún problema y por el contrario nos va a fomentar el crecimiento capilar. Te voy a hacer una pregunta. Aquí iría, no tiene nada que ver con el tema, pero quiero saber si está relacionado. ¿El test genético, si ¿Sí? uno hace antes, puede ayudarte a indagar más en cuanto a antecedentes y todo?
El test farmacogenético que hacemos, digamos que no nos va a diagnosticar el tipo de alopecia que el paciente tiene. Lo que nos va a decir es qué fármacos, de todos los fármacos que hay actualmente en el mercado, son a los que el paciente responde de forma adecuada o al que no responde para no perder tiempo y dinero. Y entonces ya vamos a hacer un tratamiento personalizado. Vale. Igual no quiero irme por eso porque te voy a tener de vuelta aquí, porque Claro. con esto de los test, en cuanto a lo que es la parte genética, me apasiona, me encanta y creo que avanzamos cada vez más y tenemos que estar informados. Totalmente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir un poquito con esto. Y algo que sí, ¿cuáles serían las formas de administración de lo que es terapia hormonal? ¿Cuál es lo que más recomiendas? ¿Qué es lo que hay? Actualmente la hormonoterapia se puede llevar por 3 vías, que es la vía transdérmica, que es a través de cremas, la vía oral, que son pastillas, y la vía subcutánea, que son los pellets, ¿vale? Cualquiera de las 3 vías está totalmente aceptada, solo que no todos los países en estos momentos tienen la regulación para permitir el uso de todas las terapias, ¿vale? ¿Y aquí Actualmente en España lo que está autorizado es la terapia de reposición hormonal mediante cremas, transdérmica o por vía oral. Vale, perfecto. ¿Durante cuánto tiempo puedo mantener este tratamiento? Todo depende del momento de inicio, ¿vale? Si nosotros, digamos, en el mismo momento en el que la mujer o el hombre van haciendo la transición de esa caída hormonal, porque estamos acercándonos a la perimenopausia y menopausia, y desde ese momento empezamos a hacer reposición de hormonas, entonces lo que vamos a tener es que esa transición va a ser muy lenta, muy gradual y podemos sostener por muchísimos años ese tratamiento sin ningún efecto secundario. Ahora, si tengo una mujer que ha tenido su menopausia, un cese hormonal completo propio de la menopausia, y ha esperado más de 10 años para iniciar tratamiento hormonal, en este caso no podemos volver a usar estrógenos, ¿vale? Vale. Podríamos iniciar tratamiento hormonal con testosterona, pero no podríamos iniciar tratamiento hormonal con estrógenos. Vale, perfecto. Esto tú puedes verlo si ya no quedan estrógenos o algo con análisis. Sí, exactamente. Lo primero es que haríamos un pool de analíticas hormonales muy, muy amplio, muy completo. Siempre vamos a necesitar, en cualquier momento de inicio de tratamiento, obligatoriamente vamos a pedir ecografía mamaria, ecografía transvaginal, mamografía, porque necesitamos ver en qué condiciones están los órganos, además de las analíticas de sangre que nos permiten ver cómo está el eje hormonal. Perfecto, esta era una de las preguntas que tenía, así que ya me has respondido qué análisis debemos tener, ¿sí? ¿El tratamiento se hace siempre el mismo o tiene una pauta de control? ¿Puede haber modificaciones? El tratamiento, una vez hemos hecho toda la fase inicial con las analíticas, con las pruebas, hemos decidido que este paciente sí es apto para el tratamiento. Entonces, cuando empezamos el tratamiento tenemos una fase inicial de ajuste de dosis, ¿vale? Cuando ya hemos encontrado la dosis correcta para el paciente, seguramente nos vamos a mantener ahí durante varios meses o incluso algunos años, pero siempre vamos a tener que hacer control de analíticas más o menos entre cada tercer o cuarto mes, ¿vale? Y el pool completo de analíticas, incluyendo las pruebas de imágenes, cada año, ¿vale? Y en función de esto y de las variaciones que vayamos teniendo con la analítica de sangre, decidiremos si vamos aumentando concentraciones porque el cuerpo lo requiera o si vamos disminuyendo concentraciones o si en un momento puntual, por las razones que sea, necesitamos parar el tratamiento. Vale, te agradezco muchísimo. Creo que terminaste de redondear lo que nos había quedado pendiente la vez anterior. Y bueno, como escuché muchas veces, el tiempo es tirano en los medios, entonces tengo más preguntas para hacerte, pero sobre otros temas. Y hoy no las podemos hacer. Así que te agradezco muchísimo y bueno, muy prontito para seguir hablando y ahí sí me gustaría hablar de todo lo que tiene que ver con los test genéticos que estuvimos hablando y todo lo que me enteré de todo lo que haces. ¿Vale? Claro que sí, yo estaré encantada de volver a visitarlos por aquí. Te agradezco muchísimo. Un placer, nos vemos en nuestro próximo encuentro.